Presidenta. Me parece importante y útil recordar el origen de este proceso de juicio político que estamos analizando. Y el origen es ni más ni menos que el disgusto, la molestia del presidente de la Nación con una decisión de la Corte Suprema. Decisión respecto a la cual el presidente comenzó por decir que no iba a cumplir, como si eso fuera discrecional, como si estuviera entre sus facultades cumplir o no una decisión de la Corte Suprema. Después dijo que le iba a cumplir, pero de la manera que a él le pareciera más conveniente, otra sin razón. Esa decisión de la Corte fue dictada el 21 de diciembre pasado en un juicio que todos conocemos que instauró el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional con motivo de una drástica reducción en el porcentaje de coparticipación de la ciudad que previamente había decidido el presidente, de manera unilateral, por cierto, y por decreto. La Corte lo que resolvió en diciembre fue que, mientras tramite el pleito y hasta que se llegue a la sentencia definitiva, era necesario aumentar la coparticipación de la ciudad. Decisión que no tiene nada de novedoso, porque es una decisión que va en línea con anteriores decisiones de la Corte en beneficio de otras provincias, como Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Córdoba, etc. Pero al presidente le molestó, tal vez porque la sentencia no solo dejaba sin efecto una decisión propia de él, sino que además favorecía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un distrito opositor al gobierno nacional. Ahora, más allá de este origen injustificado del pedido de juicio político, las razones que esgrimió el presidente y que están reiteradas en el pedido de juicio político son razones definitivamente endebles que de ninguna manera justifican avanzar con el juicio político. Lo primero que se dijo fue que la Corte se había arrogado facultades legislativas. Esto de ninguna manera es así. La Corte resolvió un pleito. La ciudad pedía o pide, porque el pleito todavía sigue, que le aumenten la coparticipación y el gobierno nacional pide que se la rebajen. Y la Corte resolvió con una solución que podríamos llamar hasta salomónica, porque optó por un porcentaje intermedio entre lo que pedía la ciudad y lo que pedía la Nación. Se dijo también que la Corte había prescindido de aplicar una ley sin declararla inconstitucional, como si fuera estrictamente indispensable declarar la inconstitucionalidad de una norma para no aplicarla. Y para probarlo no me voy a extender mucho, voy a leer dos parrafitos de una ley. Una ley cuyo artículo primero dice que la justicia nacional procederá siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales. Y su artículo tercero dice: uno de sus objetos, el de la justicia nacional, es sostener la observancia de la Constitución nacional prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales que esté en oposición con ella, con la Constitución nacional. Nada de declaración de inconstitucionalidad. Esta ley no hay ninguna novedad, es la ley 27, sancionada en octubre de 1862. Creo que es la ley vigente más antigua. También se dijo que esa decisión iba en detrimento de las provincias, cuando en realidad es exactamente al revés. Primero, que no hay detrimento económico alguno para las provincias, porque como la Corte lo dice no una, sino 3 veces en la sentencia, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sale de la coparticipación de la Nación. En nada, absolutamente en nada afecta a las provincias. La coparticipación de la ciudad puede subir, bajar, quedarse igual, y las provincias ni se enteran, porque la coparticipación de las provincias está establecida de manera fija en una ley. Pero además, se dijo también que esto atentaba contra el federalismo, y es exactamente al revés, porque el núcleo de la decisión de la Corte Suprema, el mensaje que transmite la decisión de la Corte Suprema, es que no se puede afectar la coparticipación de una provincia sin el acuerdo de esa provincia.
es decir, que no se puede hacer de manera unilateral. Doctrina que, reitero, la Corte ya había aplicado en los casos Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Santa Fe, etcétera, etcétera. Pero es una decisión a favor del federalismo, porque impide que de manera unilateral, caprichosa y arbitraria se afecte la coparticipación de una provincia. Se requiere ineludiblemente el acuerdo de esa provincia. Ahora, el peor de los argumentos viene ahora, porque se dijo, inclusive yo se lo escuché repetir a algún diputado aquí en las reuniones de la comisión, se dijo que esto implicaba modificar el presupuesto y que el presupuesto no se puede modificar sino por ley. Una mentira grande como una catedral. En primer lugar, cuando el presidente dictó el decreto que le rebajó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, modificó el presupuesto y lo hizo mediante un decreto simple, el 735 de 2020. Pero además hay una ley bastante vieja, la 24.156 de Administración Financiera, que prevé precisamente que el jefe de gabinete está autorizado a modificar el presupuesto dentro de un cierto porcentaje por decisión administrativa. Norma que está repetida y reiterada en todos los presupuestos desde hace muchos años, incluido el presupuesto actualmente vigente. Vean los artículos 8, 9, 10 y se van a encontrar con esa autorización. Pero les voy a dar otro dato que demuestra el sinsentido del argumento. ¿Sabe cuántas modificaciones presupuestarias hizo este gobierno por decisión administrativa del jefe de gabinete, presidenta? 55. Escuchó bien, 55. La última fue en enero, mediante decisión administrativa 54 de 2023. Pero además también hubo modificaciones presupuestarias por decreto de necesidad y urgencia. 8 hizo el presidente Fernández. De modo que el argumento ese de que el presupuesto solo se puede modificar por ley queda definitivamente descartado. Y este fue el origen de este pedido de juicio político. Un origen carente de fundamento y que solo responde al fastidio, a la bronca que le dio al presidente que la Corte Suprema, en un legítimo ejercicio de sus atribuciones, invalidara una decisión que había tomado él y que después el Congreso había ratificado mediante una ley. Pero para revestir al pedido de juicio político con algo más de fundamentos o de argumentos, se agregaron algunas otras cosas a los fundamentos. La más deleznable de todas es la referida a unos supuestos chats o conversaciones entre el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad y un colaborador del presidente de la Corte. Este es un argumento absolutamente deleznable, primero porque esos chats no se sabe si son ciertos o no son ciertos. No hay ninguna certeza acerca del contenido de esos chats. Y en segundo lugar, porque esos chats no fueron obtenidos de manera legal y regular. Son el producto de un hackeo, son el producto de una intromisión en las comunicaciones privadas entre dos personas. Lo curioso del caso es que en la denuncia del oficialismo se menciona un supuesto antecedente por el cual la Cámara de Casación habría dispuesto reabrir la causa en la que se investiga la validez del memorándum con Irán sobre la base de un supuesto intercambio de mensajes de este tipo. El argumento en rigor de verdad no es cierto, porque más allá del rechazo de la jueza Figueroa, los fundamentos que expusieron los jueces Borinsky y Hornos para reabrir la causa no encuentran fundamento en esos supuestos chats, sino en otras pruebas. Pero ¿sabe qué es lo grave, presidenta? Que el propio oficialismo califica a ese antecedente, si fuera cierto, de penoso. Lo dice la denuncia, dice un antecedente penoso. Y sin embargo se fundan en ese antecedente penoso y violatorio de la ley para denunciar a los jueces de la Corte Suprema. Mayor inconsistencia no me resulta posible encontrar. Después también en tren de agregar
agregaron unas declaraciones del presidente Rosati referidas a posibles reformas en la justicia. La verdad, si el presidente de la Corte, si los jueces de la Corte no tienen derecho a opinar sobre posibles reformas en la justicia, bueno, cerremos la justicia, cerremos el Congreso, estamos ya realmente en el mundo del revés. Pero también agregaron algunas causas. Una de ellas, a la que ya se ha hecho mención, es la del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, y que, como consecuencia de la cual, terminó modificándose la composición del Consejo de la Magistratura. Sentencia que ya tenía más de un año durante el cual a nadie se le ocurrió denunciar a los jueces de la Corte ni cosas por el estilo. Ahora la agregaron para darle un poco más de volumen a esta denuncia. Allí se habla de exceso, de avance, de exigencia, de una serie de cosas. El punto central de esa causa se refiere a la recobrada vigencia de alguna norma de la ley 24.937. Y para ello, en la denuncia, se fundan en el voto en disidencia del juez Lorenzetti, que coincidió con la declaración de inconstitucionalidad. En lo que disintió fue respecto de los efectos de esa declaración. Y hicieron mal en fundarse en ese voto del juez Lorenzetti, porque ese voto del juez Lorenzetti contiene más errores que aciertos. Empezando por una cita de Kelsen que está mal hecha, está tergiversada. Pero además, ese voto incurre en un error grosero respecto de lo que podría ser esa reviviscencia de la ley 24.937. Porque se confunde allí en el voto los efectos que tiene una derogación de una norma por parte del Congreso con una declaración de inconstitucionalidad hecha por la justicia. Los efectos son totalmente distintos. Cuando el Congreso efectivamente deroga una norma, es imposible revivirla. El único modo de revivir una norma derogada por el Congreso es sancionarla de nuevo. En cambio, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad son otros, son distintos. Implican no aplicar la norma para el caso, pero rara vez tienen efectos expansivos para que esa norma no sea más aplicada. Y no es cierto lo que dice el juez Lorenzetti de que no haya antecedentes ni en el derecho argentino ni en el derecho norteamericano de normas modificadas o derogadas que hayan recuperado alguna vigencia parcial como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad. Hay muchos ejemplos en el derecho norteamericano, no vale la pena que los mencione, les puedo indicar dónde están para que los busquen si quieren, pero en el derecho argentino también hay antecedentes. En primer lugar, en el propio caso, en el propio expediente Colegio de Abogados contra el Estado Nacional, la Cámara de Apelaciones había resuelto exactamente lo mismo que resolvió la Corte, pero no vi ni recuerdo que a nadie se le haya ocurrido promoverle juicio político a los jueces de la Cámara. Y además, la propia Corte tiene antecedentes recientes que inclusive fueron votados por el juez Lorenzetti, donde el efecto de la declaración de inconstitucionalidad fue exactamente igual que el efecto que tuvo esa declaración en el caso Colegio de Abogados. Me refiero a las sentencias del caso Rizzo, que también se refiere a la composición del Consejo de la Magistratura, y del caso Uriarte, referido a las subrogancias. En ambos casos, la Corte, además de declarar la inconstitucionalidad de alguna norma, dispuso que, hasta tanto el Congreso, si lo deseaba, si lo quería y si le ocurría sancionar una nueva norma, tuviera vigencia una anterior. De modo que hay antecedentes, no es cierto lo que se dice en el voto de Lorenzetti, y hicieron mal, me parece, en fundarse en ese voto. Respecto al caso juez, que también se agregaron, ya se refirió extensamente el diputado Negri, así que no voy a repetir. Me interesa sí decir algunas cosas acerca del caso Muiña, que es otro caso viejo, de 2017, de hace ya muchos años, que recién ahora
se acuerdan de que aparentemente hay allí un mal desempeño o algo que se le parezca. La diputada Siley no, la diputada Siley hizo una denuncia hace ya un tiempo, es cierto, lo reconozco, pero en soledad. En el caso Muiña, la queja, la crítica, el reclamo es porque la Corte aplicó la ley del cómputo del 2 por 1, ley 24.390, a un represor. Y esto provocó la indignación de muchos, incluidos los diputados, que como consecuencia de eso sancionamos una ley interpretativa, la 27.362, para tratar de evitar que en el futuro ese mismo beneficio del 2 por 1 se le siguiera aplicando a los represores. Pero cuando la Corte dicta el caso Muiña, la ley del 2 por 1 estaba vigente y ya la había aplicado el tribunal oral en el que se había iniciado el asunto. No es la Corte la primera que la aplica, ya la había aplicado el tribunal oral. Tampoco sé que haya denuncia alguna contra el tribunal oral. Y la Corte dijo algo tan sencillo y explicó algo tan sencillo como que la ley de 2 por 1 no hacía distingo alguno entre delitos comunes, delitos ordinarios y delitos de lesa humanidad. Y que, por tanto, por aplicación de principios que fluyen de nuestra Constitución, referidos a la ley penal más benigna, al debido proceso, adjetivo y sustantivo, al principio de inocencia, correspondía aplicar la ley. De hecho, muchos tribunales la aplicaron, así como hubo otros tribunales que se negaron a aplicarla, pero hubo muchos tribunales que la aplicaron, porque la ley no hacía distingos. ¿Y saben qué? Tenemos que acostumbrarnos a que las garantías son para todos, para los que nos caen bien y también para los que nos caen mal, para aquellos con los cuales coincidimos y para aquellos con los cuales no coincidimos. Eso es ser garantista, eso es respetar las garantías constitucionales, aplicárselas a todos. Después el Congreso sancionó, como dije, esa ley interpretativa. Yo fui uno de los diputados que la escribió. Leonardo Grosso se debe acordar perfectamente de eso, porque la escribimos juntos. Eso hizo que en un caso posterior, que es el caso Batalla, la mayoría de la Corte modificara su criterio y dijera, señores, acá hay una ley interpretativa que dice que esta ley del 2 por 1 no se le puede aplicar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, no se le aplica. Salvo el caso de Rosenkrantz. ¿Qué dijo Rosenkrantz? Rosenkrantz entendió que esa en rigor de verdad no era una ley interpretativa, sino que era una ley penal en sentido material, en sentido sustancial, que era una ley penal que resultaba más gravosa para el imputado, para el procesado, que la ley anterior, y que por lo tanto, por aplicación del principio de la ley penal más benigna, correspondía seguir computando el 2 por 1. Y allí, el argumento más fuerte que yo escuché en contra de esta decisión, la de Batalla y la de Muiña, es que violaba compromisos o pactos internacionales a los cuales está adherida la nación argentina. Y esto no es cierto, no es cierto. Lo que prohíben esos pactos y esos tratados internacionales respecto de delitos de lesa humanidad es que se apliquen institutos como la amnistía, el indulto y la prescripción. Pero este es un tema referido al cómputo de la pena. No tiene absolutamente nada que ver ni con una amnistía, ni con un indulto, ni con la prescripción de la acción para juzgar a los presuntos responsables. De modo que acá no hay violación alguna de pacto o de tratado internacional. Acá lo que hay es la aplicación de una ley y la aplicación de los principios más estrictamente garantistas que puede tener un juez, nos guste o no nos guste el resultado. Está claro que a mí no me gustó el resultado de la sentencia Muiña porque, insisto, voté favorablemente y ayudé a escribir esa ley interpretativa. Pero es una decisión, la de la Corte, que tiene como fundamento el más puro y estricto de los garantismos. Y reitero, tenemos que ser garantistas para todos lados, para los lados que nos gustan y los que no nos gustan.
Bueno, después está lo de la acordada 34, ya el diputado Negri se lo refirió. Un último punto que contiene entre los fundamentos de la denuncia es el de los supuestos desmanejos en la obra social. Desmanejos que fueron desestimados o rechazados en una sentencia de un juez que dijo que allí no había ningún delito ni nada que justificara la investigación de la justicia. Pero ¿saben qué es lo que más me llama la atención? Lo que más me llama la atención es que la imputación más grave que se hace en relación con el tema de la obra social es que la Corte o algún juez de la Corte no designó a dos de los directores de la obra social y que esta falta de designación de los dos directores sería mal desempeño. Entonces yo les pregunto, ¿qué hacemos con el presidente Fernández que hace más de un año que no designa, no propone al juez de la Corte que tiene que reemplazar a Elena Hayton de Nolasco? Si le aplicamos el criterio que ustedes quieren aplicarle a los jueces de la Corte por no haber nombrado a dos directores de la obra social, tenemos que enjuiciar al presidente de la Nación, que hace un año y medio que debería haber propuesto a la reemplazante de Elena Hayton y no lo ha hecho. En definitiva, queda en claro que más allá de algún agregado sin mucho sentido, como lo del discurso de Rosati o cosas por el estilo, acá lo que se ha puesto en tela de juicio son decisiones de la Corte Suprema. Y al respecto, nada lo aclara mejor que lo que acaba de decir el diputado que me presidió en el uso de la palabra, que sostuvo que esta comisión tiene competencia para revisar las decisiones de la Corte. Reparen en esto, porque es extremadamente grave la afirmación. Lo cierto es que estamos ante denuncias fundadas en el contenido de las sentencias de la Corte Suprema. Y aquí quiero decir algunas cosas. La garantía de que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias tiene expresión normativa en la Argentina. Ya lo recordó, creo que el diputado Negri, el artículo 14, inciso B de la Ley 24.937, dice textualmente: queda asegurada la garantía de independencia de los jueces en materia del contenido de la sentencia. Este es el principio. Ahora, antes de que la diputada Siley me pida una interrupción, tengo que decir y aclarar, porque esto en el Consejo de la Magistratura lo hemos discutido mucho, que ese principio tiene excepciones. No es un principio absoluto. Es un principio que tiene excepciones. Las excepciones, por ejemplo, son el prevaricato, que es un delito que está expresamente previsto en el Código Penal y que los jueces solo pueden cometer mediante una sentencia, mediante una resolución. También la extrema arbitrariedad o la absoluta y total falta de fundamentación pueden constituir causal de mal desempeño, aún tratándose de contenido de sentencia. Pero el principio general, salvo estas excepciones, que a mi modo de ver y como acabo de explicar, no están presentes en el caso, el principio general es que no podemos ni debemos juzgar a los jueces por el contenido de su sentencia, porque no somos una instancia de revisión. En todo caso, podemos ser una instancia de control del desempeño de los jueces de la Corte, pero nunca, jamás de revisión. La única revisión posible de las sentencias de la Corte es la que en algunos casos puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la única. Entonces, estamos hablando de denuncias fundadas en el contenido de la sentencia. Ahora, lo que no hemos discutido aquí, lo que nadie ha dicho y me interesa destacar antes de ir concluyendo, es por qué no se puede juzgar a los jueces o someterlos a enjuiciamiento por el contenido de sus sentencias. La razón es muy clara y es muy poderosa. Si tuviéramos nosotros respecto de los jueces de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura respecto de todos los jueces inferiores la atribución de juzgarlos por el contenido de la sentencia, se acaba la independencia judicial. Es decir, los jueces ya no podrían tener la libertad
de decidir las causas según su leal interpretación de la ley y de la Constitución, sino que estarían pensando o calculando cuál es el criterio del gobernante de turno o del poderoso de turno para adecuarse a ese criterio, y se acaba la independencia judicial. Y la independencia judicial es algo que debemos cuidar. ¿Por qué? ¿A quién beneficia la independencia judicial? La independencia judicial beneficia a los más débiles, beneficia a los desprotegidos, beneficia a los desahuciados. A esos beneficia la independencia judicial, no a los poderosos. Los poderosos siempre han encontrado a lo largo de la historia de la humanidad el modo de defenderse. La independencia judicial, esa posibilidad que tienen los jueces de resolver de acuerdo con su leal saber entender y lo que consideran la recta interpretación de la ley, es un valor sagrado que es el que le da tranquilidad a todo el mundo de que cualquiera puede ir a litigar con la tranquilidad de que su caso va a ser resuelto de acuerdo a derecho. ¿Cómo si no los ciudadanos de a pie podrían litigar contra el Estado Nacional? Cosa que ocurre habitualmente. Mire, para terminar y darle sentido a esta explicación, voy a contar o recordar una historia que es muy conocida, por si alguno no la conoce, que es la historia del rey Federico de Prusia y el molinero. A mediados del siglo XVIII reinaba efectivamente en Prusia el rey Federico, quien solía pasar mucho tiempo en un castillo en las afueras de Berlín. Y lo único que alteraba su tranquilidad era un molino cercano que en el momento de la molienda hacía mucho ruido. Entonces Federico lo mandó llamar al molinero y le dijo que le compraba el molino. Y el molinero dijo que no, que ese molino él lo había heredado de su padre, y su padre de su abuelo, y su abuelo de su bisabuelo, y que no estaba en venta y que no lo iba a vender. Y el rey le dijo, pero yo soy el rey, soy poderoso, puedo encontrar el modo de obligarte a venderme el molino. Y el molinero siguió diciendo que no lo iba a vender. Y el rey entonces le preguntó, pero ¿y no tenés miedo de mi poder? Y el molinero dijo, no, porque en Berlín hay jueces. Claro, jueces independientes, jueces que iban a fallar de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, sin temor a la reacción del poderoso. Federico entendió el valor que tenía esta concepción, esta convicción del molinero, y lo dejó tranquilo y se olvidó del molino. Porque para eso está la independencia de la justicia, para favorecer, para proteger a los humildes, para favorecer y para proteger a los ciudadanos de a pie, para evitar las arbitrariedades. Entonces, no corramos el riesgo de terminar en la Argentina con la independencia de la justicia, no corramos el riesgo de afectar gravemente la independencia de la justicia, no corramos el riesgo de atemorizar a los jueces, no corramos el riesgo de mandarles a los jueces el mensaje de que deben fallar de acuerdo con la conveniencia o con el gusto del gobernante de turno o del poderoso de turno, porque si no sufrían consecuencias. Sería un pésimo mensaje y sería el comienzo del fin de nuestro sistema institucional. Por eso, Presidenta, propiciamos en nuestro interbloque la inadmisibilidad de las denuncias. Muchas gracias. Gracias.